¿Te has preguntado alguna vez si las frases que guían tu vida realmente provienen de la Biblia? Muchas de ellas pueden sonar sabias, pero a menudo se han malinterpretado o sacado de contexto, llevando a confusión y manipulaciones que pueden alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Hoy te traemos un tema transformador, las 7 frases más comunes que parecen bíblicas, pero no lo son, y cómo pueden afectar tu vida espiritual. Este conocimiento puede cambiar tu perspectiva, fortalecer tu fe y acercarte más a una relación auténtica con Dios. Imagínate cómo sería tu vida si cada decisión estuviera en línea con las verdades profundas de la palabra de Dios. En este video, exploraremos cada una de estas frases, revelando sus raíces y el verdadero significado detrás de ellas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría ser la clave para romper cadenas espirituales y encontrar la libertad y la paz que has estado buscando. Además, si este contenido te inspira y deseas seguir creciendo en tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Estamos construyendo una comunidad que busca la verdad. Prepárate para un viaje que no solo te desafiará, sino que también te equipará con las herramientas para discernir y vivir conforme al diseño de Dios para tu vida. ¿Estás listo? Comencemos juntos este camino hacia la verdad y la libertad espiritual. A menudo escuchamos que el dinero es la raíz de todos los males, una frase atribuida comúnmente a la Biblia. Sin embargo, esta declaración no se encuentra literalmente en las Escrituras. Lo que realmente enseña la Biblia, en 1 Timoteo 6:10, es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta diferencia, aunque parece sutil, es fundamental para entender el mensaje de Dios. No es el dinero en sí el problema, sino la obsesión por él. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, puede alejarnos de nuestra fe y valores, llevándonos a tomar decisiones que no honran a Dios ni benefician a los demás. El dinero, correctamente utilizado, puede ser una herramienta poderosa para el bien. Muchas personas han utilizado sus recursos para bendecir a otros, como apoyar causas benéficas, construir hospitales, ayudar a los necesitados o sostener obras misioneras. Estas acciones reflejan una perspectiva bíblica en la que el dinero no es el fin, sino un medio para servir a Dios y a la humanidad. Por lo tanto, el problema no está en poseer dinero, sino en permitir que el amor por él controle nuestras decisiones y prioridades. Jesús abordó este tema en Mateo 6:24, afirmando que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras prioridades y a cuestionar si estamos poniendo nuestra confianza en Dios o en nuestras cuentas bancarias. La obsesión por acumular bienes materiales puede crear una falsa sensación de seguridad, alejándonos de la verdadera paz que solo proviene de una relación íntima con Dios. En lugar de buscar el dinero como una fuente de felicidad, debemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, genera problemas como la avaricia, la ansiedad y la insatisfacción. Muchas personas, a pesar de tener riquezas, viven con miedo de perder lo que poseen. Este temor constante les roba la paz y la alegría. En contraste, quienes ven el dinero como un recurso que Dios les ha confiado para administrar, experimentan una libertad interior que les permite disfrutar de la vida y compartir generosamente con los demás. Esta actitud está alineada con las enseñanzas bíblicas y refleja una confianza plena en Dios como proveedor. La Biblia nos enseña que Dios cuida de sus hijos y provee para sus necesidades. Filipenses 4:19 nos recuerda que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es un llamado a confiar en la provisión divina, incluso en tiempos de escasez. Cuando ponemos nuestra fe en Dios en lugar de en las riquezas, experimentamos una paz que supera cualquier riqueza material y que fortalece nuestra relación con Él. Además, el amor al dinero puede llevarnos a tomar decisiones poco éticas o egoístas. La avaricia nos puede tentar a ignorar las necesidades de los demás, priorizando nuestras ambiciones personales. Sin embargo, la generosidad, impulsada por una fe genuina, transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Dar con alegría, como enseña 2 Corintios 9:7, no solo bendice a otros, sino que también fortalece nuestro carácter y nos acerca más a Dios. Finalmente, la verdadera prosperidad no se mide por la cantidad de dinero que poseemos, sino por nuestra relación con Dios y cómo utilizamos nuestros recursos para cumplir su propósito.
Al confiar en Dios y seguir sus principios, experimentamos una paz y un gozo que el dinero nunca puede comprar. Esta perspectiva nos libera del temor y la ansiedad, permitiéndonos vivir con gratitud y generosidad. Así, el dinero se convierte en una herramienta para honrar a Dios, en lugar de un obstáculo para nuestra fe. Muchas veces se ha dicho que dudar es incompatible con la fe. Esta afirmación ha llevado a muchos creyentes a sentirse culpables por tener preguntas o incertidumbres en su caminar espiritual. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las dudas no son un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en confianza y profundizar nuestra relación con Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Juan 20:27, donde Jesús no condena a Tomás por su incredulidad, sino que lo invita a tocar sus heridas y creer. La fe genuina no es una certeza ciega, sino una confianza que crece al enfrentar nuestras preguntas y desafíos. En Marcos 9:24, un padre desesperado clama a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Este acto de sinceridad muestra que incluso en medio de nuestras dudas, podemos acercarnos a Dios y confiar en su ayuda. Las dudas no son un signo de debilidad, sino una señal de que estamos reflexionando y buscando comprender más profundamente la voluntad de Dios. En los Salmos, encontramos a David expresando sus dudas y temores, pero siempre regresando a la certeza del amor y la fidelidad de Dios. Este patrón nos enseña que es válido llevar nuestras preguntas y luchas a Dios en oración. Como una semilla que enfrenta el viento y la lluvia para echar raíces más profundas, nuestra fe también se fortalece al superar los desafíos que se presentan en nuestro camino. La Biblia no nos llama a tener una fe ciega, sino a examinar las Escrituras y buscar la verdad. En Hechos 17:11, los bereanos son alabados por estudiar la palabra de Dios diariamente para comprobar lo que escuchaban. Este ejemplo nos anima a ser cristianos reflexivos, dispuestos a cuestionar y discernir lo que es verdadero. Las dudas, en lugar de alejarnos de Dios, pueden llevarnos a una fe más sólida y madura. En la vida cotidiana, las dudas pueden surgir en momentos de pérdida, dolor o incertidumbre. Es normal preguntarse por qué ocurren ciertas cosas. Sin embargo, estas preguntas no deben alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él en busca de consuelo y dirección. Job, a pesar de sus dudas y sufrimientos, nunca perdió su comunión con Dios y al final, su fe fue fortalecida. Compartir nuestras dudas con una comunidad de fe también puede ser de gran ayuda. Santiago 1:5 nos asegura que, si pedimos sabiduría a Dios, Él nos la dará generosamente. Además, al compartir nuestras luchas con otros creyentes, encontramos apoyo, claridad y nuevas perspectivas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Dios no teme nuestras preguntas ni nuestras dudas. Al contrario, desea que lo busquemos con sinceridad y apertura. Cada duda puede ser una puerta hacia una relación más honesta y profunda con nuestro Creador. Como dijo Jesús, buscad y hallaréis, Mateo 7:7. Al buscarlo con todo nuestro corazón, encontramos las respuestas que necesitamos y una fe renovada. Una frase que se escucha con frecuencia es que Dios solo bendice a quienes entregan todo lo que poseen. Aunque esto parece estar basado en pasajes como la historia de la viuda en Marcos 12:41-44, la enseñanza bíblica real es mucho más profunda. Jesús no impuso una regla universal de darlo todo, sino que destacó la fe y la confianza de esta mujer al ofrecer sus últimas monedas. Su acción fue un reflejo de amor a Dios, no de obligación. La generosidad en la Biblia siempre se presenta como un acto voluntario y alegre, no como una imposición. 2 Corintios 9:7 lo deja claro: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio nos libera de sentirnos presionados y nos invita a dar con gratitud, sabiendo que Dios ve nuestras intenciones más que las cantidades. Dar no siempre implica bienes materiales. Muchas veces, el mayor regalo que podemos ofrecer es nuestro tiempo, talentos o apoyo emocional. Por ejemplo, alguien que sirve en un comedor comunitario o acompaña a personas en necesidad está dando de manera significativa, reflejando el amor de Dios en su vida diaria. Este tipo de generosidad también es valiosa a los ojos de Dios. Es importante discernir entre el verdadero llamado a la generosidad y las manipulaciones que a veces ocurren en contextos religiosos. Algunas enseñanzas distorsionan el mensaje de la Biblia, sugiriendo que las bendiciones divinas se pueden comprar. Sin embargo, Efesios 2:8-9 nos recuerda que la gracia de Dios es un regalo inmerecido,
no algo que podemos ganar con nuestras acciones. La verdadera bendición no radica en darlo todo, sino en confiar plenamente en Dios como nuestro proveedor. Filipenses 4:19 afirma que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos anima a confiar en su provisión, especialmente en tiempos de dificultad. La historia de la viuda también nos enseña sobre la confianza total en Dios. Ella sabía que su sustento no dependía de las monedas que tenía, sino del cuidado de un Dios fiel. Este acto de fe nos inspira a dar, no por miedo o presión, sino como una expresión de nuestra confianza en el Señor. En última instancia, la generosidad genuina surge de un corazón agradecido y una relación sincera con Dios. Al dar con alegría y sin coacción, reflejamos el carácter de Cristo, quien se entregó completamente por nosotros. Cada acto de generosidad, grande o pequeño, es una oportunidad para honrar a Dios y bendecir a los demás. En algunas comunidades de fe, se enseña que debemos honrar a nuestros líderes espirituales como si fueran el Señor mismo. Si bien la Biblia nos instruye a respetar a nuestras autoridades, Hebreos 13:17, también nos advierte contra la idolatría y la obediencia ciega. El liderazgo en el cristianismo debe reflejar el servicio humilde de Jesús, no el poder o control sobre otros. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de liderazgo en Juan 13:1-15, cuando lavó los pies de sus discípulos. Este acto de humildad muestra que ser líder en el reino de Dios no significa estar por encima de los demás, sino servir con amor. Cuando seguimos a líderes que reflejan este modelo, estamos honrando a Dios, porque su liderazgo está alineado con los principios bíblicos. Sin embargo, la idolatría hacia los líderes ocurre cuando ponemos nuestra confianza absoluta en ellos, ignorando las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos llama a probar todo y retener lo bueno. Esto incluye cuestionar enseñanzas que no estén en línea con la palabra de Dios. Nuestra lealtad siempre debe ser primero al Señor. La Biblia nos ofrece ejemplos de obediencia responsable. En Hechos 5:29, los apóstoles declararon, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque reconocían la autoridad de los líderes religiosos, permanecieron fieles al mensaje de Cristo. Este pasaje nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios y su palabra es suprema. En nuestras comunidades de fe, es importante discernir entre un liderazgo saludable y uno abusivo. Un buen líder fomenta la unidad, el servicio y el amor al prójimo, mientras que uno malo busca control y manipulación. Mateo 7:15-16 nos advierte sobre los falsos profetas y nos anima a examinar los frutos de quienes lideran. La verdadera honra no consiste en idolatrar a un líder, sino en reconocer el llamado de Dios en su vida y apoyarlo en su servicio. Al mantener a Jesús como nuestra máxima autoridad, evitamos caer en el error de colocar a los líderes en un pedestal. Todos somos siervos del mismo Señor, y nuestra misión es glorificar a Dios. Al final, orar por nuestros líderes es esencial. 1 Timoteo 2:1-2 nos instruye a interceder por ellos, para que Dios los guíe y fortalezca. Así contribuimos al bienestar espiritual de toda la comunidad, recordando que los líderes también son humanos y necesitan el apoyo de sus hermanos en Cristo. La idea de que Dios desea que las personas vivan en silencio y sumisión perpetua ha sido malinterpretada y, en algunos casos, usada para justificar el control y la opresión. Si bien la Biblia menciona la sumisión en contextos específicos, como en Efesios 5:21, lo hace bajo el principio de mutua cooperación y amor, no de imposición o dominio. Esta sumisión está destinada a reflejar el respeto y el cuidado que existe entre Cristo y la Iglesia, no a perpetuar relaciones abusivas o injustas. El silencio también tiene su lugar en nuestra vida espiritual. La Biblia nos muestra momentos en los que callar es valioso, como cuando Elías encontró a Dios en el susurro de un viento suave, 1 Reyes 19:12. Sin embargo, Dios también nos llama a levantar nuestras voces en defensa de la verdad y la justicia. Jesús mismo rompió barreras culturales al hablar con la mujer samaritana en Juan 4, dignificándola y dándole un propósito, demostrando que Dios da voz y valor a quienes la sociedad margina. La sumisión bíblica no significa obediencia ciega. En un matrimonio cristiano, por ejemplo, la sumisión mutua fomenta un ambiente de respeto y amor, donde ambas partes buscan honrar a Dios en sus decisiones. Esto contrasta con relaciones de control, que no reflejan el corazón de Dios. Además, el silencio no siempre es virtud,
Hay momentos en los que el Espíritu Santo nos impulsa a actuar y a hablar en contra de la injusticia. Los profetas del Antiguo Testamento son ejemplos claros de cómo alzar la voz puede ser una expresión de fe. Amós, Jeremías y otros denunciaron la opresión y la corrupción, guiados por el llamado de Dios. Sus palabras no los alejaron de Dios, sino que los convirtieron en instrumentos de su justicia. Como cristianos, no debemos temer hablar contra el mal cuando vemos abuso, discriminación o manipulación, sabiendo que actuamos en obediencia al carácter de Dios. Jesús también mostró indignación santa cuando vio que el templo había sido convertido en un mercado, Juan 2, 13-16. Este acto nos enseña que hay momentos para actuar con firmeza y defender lo que es sagrado. Además, en Gálatas 3:28, se nos recuerda que todos somos iguales ante Dios, sin distinción de género, raza o condición social. Esta verdad nos llama a luchar por la dignidad y la justicia para todos. El equilibrio entre silencio y acción es crucial. La oración, como forma de comunión con Dios, puede ser tanto un acto de silencio reflexivo como un clamor apasionado. Ana, en 1 Samuel 1, derramó su alma en oración con una intensidad que refleja cómo nuestras voces también pueden ser una herramienta poderosa para conectarnos con Dios y con su propósito. Dios no desea que vivamos en sumisión o silencio impuestos por miedo o manipulación. Nos creó con propósito y nos dio una voz para usarla sabiamente, proclamar su verdad, defender al vulnerable y compartir el Evangelio. Cuando actuamos guiados por el Espíritu Santo, reflejamos el amor y la justicia de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su luz. El tema del diezmo ha sido objeto de muchas enseñanzas, algunas basadas en la idea de que no dar el diezmo es robar a Dios. Esta afirmación proviene de Malaquías 3, 8-10, donde Dios confronta a Israel por no traer sus diezmos al templo. Sin embargo, para comprender correctamente este pasaje, es importante analizarlo dentro de su contexto histórico y a la luz del Nuevo Testamento, bajo la ley mosaica. El diezmo era una práctica específica destinada a sostener el templo y a los levitas, quienes no tenían herencia material. Con la venida de Jesús, este sistema cambió. Ahora, la generosidad se mide por la disposición del corazón y no por un porcentaje estricto. 2 Corintios 9:7 afirma, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto no significa que el acto de dar haya perdido importancia. Al contrario, sigue siendo una expresión de nuestra fe y gratitud. La iglesia primitiva, como se describe en Hechos 2, 44-45, compartía sus bienes espontáneamente para cubrir las necesidades de todos. Este modelo de generosidad comunitaria nos inspira a dar no por obligación, sino por amor y compromiso con el reino de Dios. Para algunos, las dificultades económicas pueden hacer que el diezmo parezca inalcanzable. Sin embargo, Dios no mide nuestra fidelidad por la cantidad que damos, sino por la sinceridad de nuestro corazón. La viuda que ofreció 2 monedas en Lucas 21, 1-4 es un ejemplo de cómo un acto humilde, pero lleno de fe, puede tener un gran impacto en el reino de Dios. Es vital discernir dónde y cómo damos. Algunas enseñanzas distorsionan el concepto del diezmo, utilizándolo como herramienta de presión o manipulación. Pero la Biblia nos llama a ser mayordomos responsables, invirtiendo en lugares donde nuestras ofrendas glorifiquen a Dios y beneficien a los demás. Esto incluye apoyar misiones, obras de caridad e iglesias que reflejen el amor de Cristo. La generosidad no se limita al dinero. Dar tiempo, talentos y apoyo emocional son formas igualmente valiosas de contribuir al reino de Dios. Un maestro que enseña a los niños en la iglesia o un voluntario que visita a los enfermos está dando de manera significativa, reflejando el carácter de Cristo en su servicio. En última instancia, nuestra libertad en Cristo nos permite dar sin temor ni coacción. La gracia nos libera del legalismo y nos invita a dar por amor y gratitud. Este espíritu de generosidad transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean, mostrando al mundo la bondad de Dios. En muchas comunidades, se enseña que oponerse a ciertas prácticas o ideas religiosas equivale a desobedecer a Dios. Aunque esto puede parecer un llamado a la fidelidad, en algunos casos, puede ser una estrategia para evitar cuestionamientos y consolidar el control. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra lealtad debe ser, ante todo, a Dios y a su palabra. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declararon, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Este principio establece que la obediencia a Dios siempre tiene prioridad sobre las autoridades humanas, especialmente cuando estas últimas promueven prácticas que contradicen las Escrituras. La fe cristiana no está diseñada para ser ciega, sino para ser reflexiva y discernida. El ejemplo de Sadrach, Mesach y Abed-Nego en Daniel 3 es un testimonio poderoso de fidelidad a Dios frente a la presión de conformarse. Rechazaron adorar la estatua impuesta por Nabucodonosor, demostrando que la verdadera obediencia radica en mantenerse firmes en los principios divinos, incluso bajo amenazas. Este relato nos inspira a resistir prácticas injustas o antibíblicas con valentía y confianza. La Biblia también nos llama a cuestionar sistemas injustos. El profeta Natán confrontó al rey David por su pecado, 2 Samuel 12, 1-7, mostrando que incluso los líderes deben rendir cuentas. Este ejemplo nos enseña a hablar la verdad en amor, buscando la restauración y no la condena, mientras permanecemos firmes en nuestras convicciones. En la vida cotidiana, puede ser difícil oponerse a normas o tradiciones religiosas que parecen ser aceptadas por la mayoría. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos buscar la guía de Dios en oración y rodearnos de consejeros sabios que nos ayuden a discernir. Santiago 1:5 promete que, si pedimos sabiduría, Dios nos la dará generosamente. Jesús también nos dejó el ejemplo de desafiar normas sociales y religiosas injustas. Durante su ministerio, rompió barreras culturales, sanó en el día de reposo y defendió a los marginados, mostrando que obedecer a Dios a menudo significa ir en contra de lo establecido. Su valentía nos inspira a actuar con integridad, sabiendo que agradar a Dios es más importante que buscar la aprobación de los hombres. Finalmente, la lealtad a Dios puede requerir sacrificios. 1 Pedro 3:17 nos recuerda que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Esta perspectiva nos da valor para actuar en obediencia a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. La verdadera obediencia es una expresión de amor y confianza en el Señor. Un momento antes de continuar. Estamos trabajando para alcanzar una meta muy especial, 1000 suscriptores en nuestro canal. Cada vez que alguien se suscribe, no solo nos ayuda a crecer, sino que también forma parte de esta comunidad comprometida con descubrir y compartir la verdad de la palabra de Dios. Tu apoyo es clave para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas reflexiones y renovar su fe. ¿Te unes a este movimiento? Solo toma un segundo, pero tu inscripción tiene un impacto eterno. Haz clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que transforme vidas. Vamos juntos a alcanzar esta meta y compartir el mensaje de esperanza y verdad con el mundo. Una frase comúnmente difundida en algunos círculos cristianos es que Dios siempre quiere que seamos prósperos, refiriéndose principalmente a la prosperidad económica. Si bien la Biblia promete bendiciones, es importante entender que la verdadera prosperidad, según las Escrituras, va más allá de los bienes materiales. En 3 Juan 1:2, se dice, Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, poniendo énfasis en el bienestar espiritual y no exclusivamente en lo material. La prosperidad espiritual comienza con una relación profunda con Dios. Jesús enseñó en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que, al priorizar nuestra vida espiritual, todo lo demás caerá en su lugar. La Biblia nunca promete riquezas materiales como una recompensa automática por seguir a Dios, sino una vida llena de paz, gozo y propósito. El problema surge cuando la búsqueda de la prosperidad material reemplaza nuestra devoción a Dios. La obsesión por los bienes temporales puede alejarnos de lo eterno. En Marcos 8:36, Jesús hace una advertencia poderosa de que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Este recordatorio nos ayuda a evaluar nuestras prioridades y a centrar nuestra confianza en Dios. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que poseemos, ya sea mucho o poco. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, ilustra cómo debemos usar nuestros recursos para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Nuestra prosperidad, según el modelo bíblico, debe estar enfocada en el servicio y no en el acumular riquezas. La prosperidad material puede ser una bendición, pero no siempre es una señal de aprobación divina. Algunos de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 enfrentaron dificultades, pobreza y persecución,
pero nunca perdieron su esperanza ni su propósito en Dios. Esto demuestra que la prosperidad espiritual es más valiosa que cualquier riqueza terrenal. La verdadera prosperidad se refleja en una vida de gratitud, contentamiento y generosidad. Filipenses 4, 11-13 nos muestra a Pablo contento en toda circunstancia, ya sea en abundancia o en necesidad, porque su fortaleza estaba en Cristo. Esta actitud nos inspira a depender de Dios y a reconocerlo como nuestra fuente de provisión y sustento. En última instancia, Dios desea que prosperemos en nuestra relación con Él, creciendo en fe, amor y obediencia. Al alinear nuestras vidas con su voluntad, encontramos una prosperidad que trasciende lo material y que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Así, experimentamos la verdadera riqueza que solo Dios puede ofrecer. El sufrimiento es una experiencia humana universal, pero a menudo se interpreta erróneamente como un castigo directo de Dios. Aunque en algunos casos específicos las Escrituras muestran consecuencias por el pecado, no todo sufrimiento proviene de una corrección divina. En Juan 9, 1-3, Jesús aclara que el hombre ciego de nacimiento no sufría debido a un pecado suyo o de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. La vida de Job es un ejemplo poderoso de cómo el sufrimiento puede ocurrir incluso en personas justas. Job enfrentó grandes pruebas, no porque Dios lo castigara, sino como parte de un propósito mayor que él no podía entender en el momento. A través de su historia, aprendemos que el sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata, pero que Dios puede usarlo para nuestro crecimiento espiritual. El sufrimiento también es una oportunidad para depender más profundamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta perspectiva nos muestra que, en medio del dolor, la gracia de Dios puede fortalecernos y transformarnos. En muchos casos, el sufrimiento nos prepara para ministrar a otros. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo describe cómo Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Nuestras pruebas pueden convertirse en herramientas para ayudar a otros en sus momentos difíciles. Es importante recordar que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Salmos 34 horas y 18 minutos nos asegura que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esta verdad nos da esperanza y consuelo, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios camina con nosotros. El sufrimiento también puede enseñarnos valiosas lecciones espirituales, como paciencia, humildad y dependencia de Dios. Romanos 5, 3-5 dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Este proceso nos moldea y nos prepara para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Finalmente, aunque el sufrimiento es doloroso, es temporal. Apocalipsis 21:4 promete que Dios enjugará toda lágrima y eliminará el dolor para siempre. Esta esperanza futura nos da fuerza para perseverar, sabiendo que nuestras pruebas actuales no se comparan con la gloria que nos espera en su presencia. Esta frase, popular en muchos contextos, no se encuentra en la Biblia. Aunque puede parecer motivadora, contradice el mensaje central del Evangelio, que Dios ayuda a los necesitados, a los débiles y a los que no pueden salvarse por sí mismos. Efesios 2, 8-9 deja claro que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Dios nos llama a reconocer nuestra dependencia de Él. En Juan 15:5, Jesús dice: «Separados de mí, nada podéis hacer». Este versículo subraya que nuestra fuerza, provisión y salvación provienen de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. La autosuficiencia puede alejarnos de confiar plenamente en Él. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que recibieron la ayuda de Dios cuando eran incapaces de ayudarse a sí mismas. Los israelitas en el Éxodo no pudieron liberarse de Egipto por su cuenta, Dios intervino poderosamente. Del mismo modo, David venció a Goliat no por su fuerza, sino por la ayuda divina. Esto no significa que debemos ser pasivos. Dios nos invita a colaborar con Él, actuando en fe y obediencia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta, pero estas obras no son para ganarnos la ayuda de Dios, sino una respuesta a su gracia y dirección en nuestra vida. En momentos de debilidad, Dios muestra su poder. 2 Corintios 12:10 dice: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta paradoja divina nos enseña que, al reconocer nuestras limitaciones,
permitimos que Dios obre en nosotros de manera sobrenatural. El llamado de Dios no es a depender de nuestras propias fuerzas, sino a confiar en Él plenamente. Salmo 121, 1, 2 declara, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta confianza en Dios nos da seguridad y paz en medio de nuestras luchas. En última instancia, Dios no espera que nos ayudemos a nosotros mismos para ganarnos su favor. Su amor y gracia están disponibles para todos los que lo buscan con un corazón humilde. Al depender de Él, encontramos la verdadera fuente de fortaleza y dirección para nuestras vidas. La frase "todo sucede por una razón" es ampliamente aceptada, pero no siempre refleja la enseñanza bíblica. Aunque Dios es soberano y tiene control sobre todo, no significa que todas las circunstancias sean directamente causadas por Él. El pecado, las decisiones humanas y un mundo caído también influyen en lo que ocurre. Romanos 8:28 ofrece una visión más completa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, aunque no todo lo que sucede es bueno, Dios puede transformar cualquier situación para su propósito. La Biblia muestra ejemplos de cómo Dios utiliza las circunstancias difíciles para cumplir su plan. La historia de José es un claro ejemplo. Vendido como esclavo por sus hermanos, enfrentó injusticias, pero al final reconoció que Dios usó esas circunstancias para salvar a muchos. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. No todas las situaciones tienen explicaciones claras. Hay momentos en los que el sufrimiento o la pérdida parecen carecer de sentido. Job nunca recibió una explicación completa de su sufrimiento, pero aprendió a confiar en la sabiduría y la soberanía de Dios. Su experiencia nos enseña que no siempre entenderemos el porqué, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito. Es importante no usar esta frase para minimizar el dolor de otros. Decir que todo sucede por una razón puede sonar insensible en momentos de sufrimiento. En lugar de ofrecer respuestas simplistas, la Biblia nos llama a llorar con los que lloran, Romanos 12:15, y a ser compasivos con los que están pasando por dificultades. La confianza en Dios nos permite aceptar que algunas razones están más allá de nuestra comprensión. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esta verdad nos invita a rendirnos a Dios y a descansar en su soberanía, incluso cuando no entendemos el panorama completo. Al mismo tiempo, debemos asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Muchas cosas suceden como resultado de nuestras acciones o las de otros. Gálatas 6:7 enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos da la libertad de elegir, y nuestras elecciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Aunque no todo lo que sucede proviene directamente de Dios, Él tiene el poder de redimir cualquier situación. Nos invita a confiar en Él, sabiendo que su amor y propósito son mayores que nuestras circunstancias. Al poner nuestra fe en su plan, encontramos esperanza incluso en los momentos más oscuros. Esta frase, aunque bien intencionada, no se encuentra en la Biblia. Proviene de una interpretación equivocada de 1 Corintios 10:13, que habla sobre cómo Dios nos da una salida en medio de las tentaciones. Sin embargo, las pruebas y dificultades que enfrentamos a menudo son más de lo que podemos manejar por nosotros mismos, y esto nos lleva a depender de Dios completamente. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que enfrentaron situaciones abrumadoras. Moisés se sintió incapaz de liderar al pueblo de Israel, Éxodo 3:11, y Pablo habló de su sufrimiento como algo que lo hizo confiar más en Dios que en sí mismo, 2 Corintios 1, 8-9. Estas experiencias nos muestran que, aunque las pruebas pueden ser difíciles, no estamos solos para enfrentarlas. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este versículo nos asegura que, aunque las cargas puedan parecer insuperables, tenemos un Dios poderoso que nos sostiene. Las pruebas son una oportunidad para crecer en fe. Santiago 1, 2-4 nos anima a considerar las pruebas como un motivo de gozo porque producen paciencia y fortalecen nuestro carácter. Aunque el proceso puede ser doloroso,
Dios lo usa para moldearnos y acercarnos más a Él. Es importante recordar que no enfrentamos nuestras dificultades solos. Dios nos da la comunidad de fe para apoyarnos. Gálatas 6:2 nos llama a llevar los unos las cargas de los otros. Al compartir nuestras luchas con otros creyentes, encontramos fortaleza, ánimo y consuelo. Cuando las pruebas parecen más de lo que podemos soportar, Dios nos invita a clamar a Él. En Mateo 11, 28-30, Jesús dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este llamado es una promesa de descanso y alivio para nuestras almas cuando llevamos nuestras cargas a sus pies. Dios no nos deja enfrentar nuestras batallas en soledad. A través de su palabra, su Espíritu y su Iglesia, nos equipa para superar cualquier desafío. Al confiar en su poder y amor, encontramos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La idea de que Dios espera perfección absoluta de nosotros puede ser desalentadora y está lejos de la verdad bíblica. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios no espera que nunca fallemos, sino que nos acerquemos a Él en nuestras debilidades y busquemos su gracia y perdón. Dios conoce nuestras imperfecciones y nos ama a pesar de ellas. En Salmo 103:14, se dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta compasión divina nos da la seguridad de que no necesitamos ser perfectos para recibir su amor y misericordia. Los errores pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y usado poderosamente por Dios. Juan 21:15-19. Este ejemplo muestra que nuestros fallos no nos descalifican del propósito de Dios. Al contrario, pueden ser parte de nuestro testimonio. Dios no se enfoca en nuestras fallas, sino en nuestra disposición para arrepentirnos y aprender. 1 Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta gracia nos anima a levantarnos cada vez que caemos. Aunque no somos perfectos, Dios nos llama a depender de su Espíritu para guiarnos y fortalecernos. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Al buscar su dirección, podemos superar nuestras debilidades y vivir una vida que honra a Dios. Los fracasos no definen nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que somos nuevas criaturas en Él. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, confiando en su gracia y poder transformador. En lugar de temer al fracaso, debemos confiar en que Dios está obrando en nosotros, incluso en nuestros errores. Filipenses 1:6 declara, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa nos asegura que, aunque tropecemos, Dios sigue trabajando en nuestras vidas para cumplir su propósito. Algunas personas creen que cuestionar lo que Dios dice es una falta de fe, pero la Biblia muestra lo contrario. Dios no teme nuestras preguntas, de hecho, invita a sus hijos a buscar entendimiento. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los salmistas a menudo hicieron preguntas profundas a Dios en medio de sus luchas. Por ejemplo, en Salmos 22:1, David clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas preguntas no son un signo de incredulidad, sino de una relación sincera y abierta con Dios. Cuestionar también puede fortalecer nuestra fe. Los bereanos, en Hechos 17:11, fueron elogiados por examinar las Escrituras diariamente para confirmar lo que escuchaban. Este hábito nos inspira a buscar la verdad y profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Dios nos creó con una mente para razonar y discernir. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Al hacer preguntas, demostramos un deseo de crecer espiritualmente y entender más profundamente los caminos de Dios. El cuestionamiento no debe ser desde la arrogancia, sino desde la humildad. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente. Este enfoque nos guía a buscar respuestas con un corazón dispuesto a aprender y obedecer. En la vida cotidiana, nuestras preguntas pueden surgir de circunstancias difíciles o dudas sobre la voluntad de Dios. Al llevar estas inquietudes en oración, encontramos consuelo y dirección en su presencia.
Jesús mismo buscó la voluntad del Padre en Getsemaní, mostrando que incluso él enfrentó momentos de cuestionamiento. Dios no solo permite nuestras preguntas, sino que las usa para acercarnos más a Él. Al buscar respuestas en su palabra, en oración y en comunión con otros creyentes, fortalecemos nuestra relación con Él y descubrimos nuevas dimensiones de su amor y verdad. La idea de que nuestra vida está gobernada por la suerte o el azar es contraria a lo que enseña la Biblia. Las Escrituras dejan claro que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esto demuestra que nuestras vidas no están al azar, sino bajo el cuidado y guía de un Dios soberano. La creencia en la suerte minimiza la soberanía de Dios. En Proverbios 16:33 se dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto significa que incluso los eventos que parecen aleatorios están bajo el control de Dios. Nada sucede fuera de su voluntad o conocimiento. Dios tiene un propósito para cada momento de nuestra vida, incluso aquellos que parecen insignificantes. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye tanto las bendiciones como los desafíos que enfrentamos. En lugar de confiar en la suerte, debemos confiar en la providencia de Dios. Él guía nuestros pasos y abre puertas en su tiempo perfecto. Proverbios 3:5-6 nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento, porque Él enderezará nuestros caminos. La creencia en la suerte también puede llevarnos a la pasividad. Dios nos llama a actuar en fe y a ser diligentes en nuestra vida cotidiana. Gálatas 6:9 nos anima a no desmayar en hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Nuestra confianza debe estar en la soberanía y el amor de Dios, no en fuerzas impersonales como la suerte. Salmos 37:23 afirma, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Este versículo nos recuerda que Dios guía a los que buscan su voluntad. Finalmente, la confianza en la providencia divina nos da paz y esperanza. En lugar de temer a lo desconocido, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Al confiar en Él, descubrimos que nuestra vida no está gobernada por la suerte, sino por un propósito eterno y perfecto. Hemos llegado al final de este recorrido por las frases que, aunque populares, no siempre reflejan la verdad bíblica. Ahora tienes herramientas para discernir y alinear tu vida con los principios de la palabra de Dios. Cada enseñanza que hoy compartimos está diseñada para ayudarte a crecer en fe, fortalecer tu relación con el Señor y vivir en la libertad y verdad que Él desea para ti. Antes de despedirnos, tengo un mensaje importante. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Tu apoyo no solo nos ayuda a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores, sino que también forma parte de una misión mayor, llevar el mensaje del Evangelio a más personas. Cada suscripción es un paso más para construir una comunidad de fe comprometida con la verdad y el amor de Dios. Si este contenido ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Puede ser la chispa que transforme una vida. Además, activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuevos contenidos que sigan edificando tu fe y trayendo claridad espiritual. Te animo a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy y a aplicarlo en tu vida diaria. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Esta verdad está disponible para ti, y tu compromiso con Dios puede impactar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Soy Josué, y ha sido un honor compartir este mensaje contigo. Cada video que hacemos está pensado en ti, en tus preguntas, tus desafíos y tu búsqueda por una vida guiada por la verdad de Dios. Mi propósito es caminar contigo en este viaje de fe, ofreciéndote contenido que te inspire, te desafíe y te acerque más al Señor. Gracias por quedarte hasta el final y por permitirnos ser parte de tu crecimiento espiritual. Recuerda que no estás solo en este camino, estamos construyendo esta comunidad juntos, y tu presencia aquí es valiosa. Que Dios te bendiga abundantemente, te dé paz y te guíe en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creciendo en fe, compartiendo amor y viviendo en la verdad de Cristo. Un abrazo grande y hasta pronto.